Que Dios les bendiga, queridos, un gustazo y alegría saludarlos. Hoy jueves 3 de julio, estamos en nuestra serie Fe en Acción. Hoy es el día 26 y este devocional se titula Ricos en la Fe. Ricos en la Fe. Estamos hablando, el apóstol Santiago nos está hablando acerca de lo incongruente que es la discriminación con la fe cristiana. En el mundo es congruente que haya discriminación porque el mundo está apartado de Dios, el mundo se maneja con valores contrarios a la verdad de Dios, pero en la iglesia cristiana, los cristianos, la comunidad de seguidores de Jesús, no nos manejamos por esos valores. No juzgamos a la gente más porque tiene dinero, o porque tiene fama, o porque tiene poder. Por eso es absolutamente incongruente, no cabe, no hay lugar en la comunidad cristiana para el favoritismo, para la discriminación, para exaltar a los ricos y rechazar a los pobres. Eso pasa en el mundo. Tristemente, eso es lo cotidiano en el mundo. En la iglesia de Cristo no puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. Y luego nos va a dar la clave el día de hoy. Entender que no tenemos esos valores. En la iglesia de Cristo somos millonarios, aunque no tengamos un peso en el banco, porque somos ricos en la fe. Somos millonarios porque tenemos tesoros en el cielo, porque hemos conocido al Rey de Reyes, porque somos hijos del Dueño del universo, porque nuestra vida le pertenece al Creador de este mundo, que nos amó y que dio su vida por nosotros. Y si tenemos eso, lo tenemos todo. Así no tengamos, a lo mejor, mucho dinero, o mucha fama, o mucho poder, somos hijos del Rey. Y por el contrario, los ricos de este mundo, los millonarios de este mundo, a veces no tienen nada. Hay un dicho que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero. Los cristianos vivimos en otra realidad, juzgamos con otros valores. Vamos a leer lo que tiene que decir el apóstol Santiago, porque es muy profundo, muy ilustrativo, muy interesante, muy desafiante. Vamos a leerlo no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque tú nos has hecho ricos, millonarios en ti, Señor, millonarios por ti, por tu amor, por tu luz. Háblanos, ayúdanos a entender esta verdad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Santiago 2, del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? El apóstol Santiago está hablando aquí muy directo, mis amados hermanos. Y algo muy interesante de toda la carta de Santiago es que no menciona a Jesús muchas veces. Solo hay 2 menciones, me parece, de Jesucristo. Sin embargo, toda la carta de Santiago hay referencias, está basada en las enseñanzas de Jesús. Aquí hay una clara referencia a una de las bienaventuranzas de Jesús. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres. En uno de los evangelios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero en otro de los evangelios dice, bienaventurados los pobres, así nada más. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices los pobres. Esta es parte de la reversa, o más bien el poner en derecho, porque el mundo está de cabeza, el mundo está al revés. Y las enseñanzas de Jesús nos arreglan, nos ponen al derecho, nos ayudan a entender la verdad, el mundo como de verdad es. Y una de las cosas que tenemos chueco los seres humanos es que consideramos que el éxito está basado en la riqueza, en tener dinero. Que la meta del ser humano es tener mucho. Tener dinero, tener cosas. Y Jesucristo viene y nos dice, estamos de cabeza, mis amigos, estamos de cabeza. No es el dinero lo que da la felicidad, la plenitud o el estatus. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús? Es muy sencillo y es lo mismo que está queriendo aquí decir el apóstol Santiago. No se trata de que si eres rico, eres malo, o de que si eres rico, estás condenado y Dios no te ama. No se trata de eso. Y tampoco se trata de que todos los pobres, simplemente por no tener dinero, ya son salvos.
Como son pobres y oprimidos en el mundo, entonces ya Dios los va a salvar y están en el cielo y todos los ricos al infierno. Definitivamente no se trata de eso. Vemos muchos ejemplos en la Biblia donde se utiliza ese lenguaje, como la parábola de Lázaro y el rico. Recuerden, el rico se va al infierno y Lázaro se va al cielo. El pobre se va al cielo. Ahora, no significa que todos los pobres se van al cielo y que todos los ricos se van al infierno, que esté mal ser rico, tener dinero. Definitivamente no significa eso. Pero está haciendo aquí una afirmación muy fuerte en contra de la tendencia del mundo. La tendencia del mundo es exaltar a los que tienen fama, dinero, poder y rechazar a los que son pobres y oprimidos, mirarlos para abajo como que valen menos. La intención de la Biblia es enfatizar, la intención de Jesús, de Santiago, de Pablo, es enfatizar que para Dios no es así. Y por otro lado, también hay una advertencia aquí a todos los que tienen dinero. Y vamos a ser honestos, mis queridos hermanos. Si tú tienes un celular, si comes carne 3 veces a la semana por lo menos, si tienes un techo sobre tu cabeza, si abres la llave y sale agua, vives como los reyes de aquella época. Así te lo digo, como los reyes de aquella época. Y hay una gran tentación aquí a confiar en las riquezas, a confiar en lo que tenemos, a poner nuestra esperanza en las cosas. Y mientras más cosas tienes, mientras más dinero tienes, más tentación es. Por eso siempre hay una advertencia que a veces pareciera muy dura en contra de los ricos, en contra de los que viven en abundancia. Porque hay una tentación muy grande de confiar en el dinero, de poner nuestra esperanza en el dinero. El problema no es el dinero. El dinero es una cosa necesaria para subsistir. El día de hoy, así es nuestra sociedad. Necesitamos dinero, necesitamos trabajar para recibir dinero para pagar las cuentas. Así de sencillo. El dinero no es malo por sí mismo. El problema es el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en nuestra meta, en nuestro objetivo, en nuestra esperanza. Y tristemente eso abunda en nuestro mundo, mis queridos hermanos. Abunda en nuestro mundo. Definitivamente abunda. Y muy a menudo, mientras más dinero tienes, más confías en él. Mientras más dinero tienes, más dinero quieres. Nunca es suficiente. Todos decimos, es que si tan solo ganara 10,000 pesos más al mes. Ganas 10,000 pesos más y dices, si tan solo ganara 5,000 más al mes. Finalmente ganas 5,000 más. Si tan solo ganara, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, porque no satisface, no sacia. Siempre queremos más. Y mientras más tenemos, más confiamos en el dinero, más nos enamoramos del dinero. Es un peligro, por eso la Biblia advierte tantas veces en contra del amor al dinero. Porque mientras más dinero tienes, más confías en él y más difícil se hace confiar en Dios. De verdad. Conocí la historia creo que les he contado, ya no sé ni dónde digo lo que digo, pero creo que se los conté hace poco, ¿verdad? Que estuve en Nueva York visitando iglesias y visitamos una iglesia que está en la calle, una de las calles más costosas del mundo entero. Y ahí hay un pastor presbiteriano y nos decía lo difícil que es predicarle a la gente que lo tiene todo. Lo tienen todo, materialmente hablando. ¿Cómo les explicas que necesitan algo, que les falta algo? ¿Cómo les dices? Y hay ricos que lo reconocen, hay millonarios que lo reconocen. No es imposible, para Dios no hay nada imposible, lo dice Jesús precisamente hablando de este tema. Para Dios no hay nada imposible, porque dice que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, no es que los ricos no puedan entrar al reino de los cielos, lo que pasa es que mientras más dinero tienes, más nos cuesta a los seres humanos reconocer que necesitamos un Salvador, reconocer que estamos pobres y que necesitamos a alguien que nos salve. Y los que todo les falta, los que no saben qué van a comer el día de mañana, pues de pronto hay una oportunidad diaria de confiar en Dios. El que tiene sus refris llenos y sus cuentas llenas, pues a lo mejor confía en ellas. Pero el que no tiene nada, hay diariamente una oportunidad para poner la fe en Dios y descansar en Él. No sabemos cómo vamos a vivir el día de mañana. No nos queda otra que confiar en Dios. No significa que todos los pobres confíen en Dios. No significa que todos los que pasan por necesidad van a ir al cielo solamente porque sí. Sino que hay una oportunidad en la pobreza de confiar en Dios. Y también porque hay una relación, que es lo que está haciendo aquí el apóstol Santiago.
entre la pobreza y la pobreza espiritual. Aquel que se sabe pobre sabe que necesita ayuda de alguien más en lo material. De la misma manera, en lo espiritual, aquel que se sabe pobre, necesitado espiritualmente, sabe que no puede sin Dios. El que lo tiene todo materialmente no reconoce su necesidad, no tiene necesidad materialmente. Espiritualmente igual, el que se cree rico, el que cree que no necesita nada, no va a recibir la ayuda de Dios, porque no la pide, porque no la recibe. Pero solo aquel que se reconoce pobre sin Dios es el que puede experimentar las bendiciones de Dios. Todos lo sabemos, mis amados hermanos, el dinero corrompe, el poder corrompe, el dinero corrompe. ¿Por qué? Porque no puedes servir a dos señores, lo explica Jesús muy puntualmente. No puedes servir a dos señores. Cuidado, mi amado hermano, cuidado con hacer de algo de este mundo, el dinero, la materia, la fama, el poder, nuestro Dios, nuestro amo. No puedes servir a dos señores. Que Dios sea tu único Señor. Porque Dios derrama su gracia sobre los necesitados, sobre los que se reconocen pobres. Dios derrama su bendición, dice la Biblia, sobre los rechazados y los discriminados por el mundo. Ahora, no significa que Dios favorezca a que Dios solo ame a los pobres. Dios ama a todos. Pero Dios muestra su favor precisamente sobre los que se reconocen necesitados. Por eso ahí te va 3 desafíos, mi querido hermano. Número 1, reconoce tu pobreza espiritual y tu riqueza en Dios. Reconoce que eres pobre sin Dios y que con Dios eres millonario. Número 2, renuncia a cualquier amor que no sea amor a Dios. De pronto amamos el dinero, exaltamos a los ricos. Y dice el apóstol Santiago muy interesantemente, que no se dan cuenta que Dios llamó a los pobres. Muy probable que los primeros cristianos, la gran mayoría, eran gente de las clases bajas, porque precisamente eran los que reconocían su necesidad. Y el apóstol Santiago no se queda nada, dice, los ricos son los que los oprimen, ustedes los admiran y quieren ser como ellos y los ponen en un pedestal. Son los que los oprimen, los que los tienen en pobreza, se aprovechan de su posición de poder político, económico para oprimir al pueblo y ustedes los exaltan. ¿Qué les pasa? La iglesia cristiana también es un lugar donde se señala la injusticia, no donde se exalta a los corruptos, no donde se exalta a los poderosos solo por poderosos, sino donde se señala la injusticia, donde se señala lo que está mal en este mundo, la desigualdad. De pronto en las iglesias es donde se exalta al corrupto, al gobernante que mantiene al pueblo en la opresión, a los artistas que ganan millones de dólares mientras sus fans no tienen ni qué comer. Y los exaltamos en la iglesia. Porque se contamina nuestra mente con el amor al dinero, con el amor a la fama del mundo. No permitas que eso entre en tu corazón y en el cuerpo de Cristo. Renuncia a cualquier amor que no sea el amor de Dios. No tengas otro Dios, no tengas otro amo, no tengas otro Señor. Y número 3, recibe la gracia que Dios derrama sobre los necesitados. Porque Dios da gracia a los humildes, mas al altivo mira de lejos, dice su palabra. Porque Dios es un padre de los huérfanos, porque Dios es protector de los desamparados, lo dice su palabra. Seamos iguales. Reconoce tu pobreza espiritual y tu riqueza en Dios. Renuncia a cualquier amor que no sea amor a Dios. Recibe la gracia de Dios derramada sobre los necesitados como tú y como yo. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos aplicarlo a nuestra vida en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.